Háblame del otaku, Diego. ¿Qué es el otaku? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Te consideras No sé, otaku? güey. ¿No te consideras? No ¿Es sé. algo muy...? No sé si sea un término productivo. Yo tengo problema con estas nomenclaturas de autoidentificación, ¿sabes? O sea, me preocupa la gente que se autodenomina otaku. La categoría otaku ya me parece problemática, pero identificarte como otaku me preocupa. O sea, porque... No, y no lo digo solo como otaku. O sea, me preocupa que te autodenomines maratonista. Ya. O que autodenomines marxista, ¿sabes? O sea, cualquier categoría autodenominante me parece... Pues como te estás haciendo a ti mismo un estereotipo. Sí, te estás poniendo un rol que tienes que cumplir. Pero con cualquier cosa. O sea, incluso el nombre Diego, de cierta manera, te condiciona. Güey. El nombre Roberto a mí Qué me bueno que no condiciona. soy junior, güey. Sí. O sea, no, neta. Yo ni sí soy digo nada. junior. ¿Tú sí eres Tengo un junior? trauma. ¿Ves? Papá, ¿por qué? Sí, güey. Y te comparas con tu papá. Aparte soy tocayo de mi papá. Pues sí, obviamente nombre y apellido, ¿verdad? Claro, güey. Sí. Supuse. Y aparte soy tocayo doble. Pues soy Roberto Adrián y mi papá también. ¿En serio? Sí. Ah, doble comparación. Soy una güey. sombra. Eres una Sí, sombra. están Roberto. hablando con la versión diluida de... No eres de una Roberto sombra. Martínez. Eres tu propio individuo, Sí. más allá de tu nombre. Entonces, o sea, por eso me preocupa el término otaku, porque no creo que sea justo. O sea, nadie debería reducirse a un estereotipo, un adjetivo. Me parece que todo el mundo es más que los títulos que usamos para describirlos. Sin embargo, este tipo de generalizaciones describen ciertos patrones de personas que en este caso consumen anime. ¿Cuál tú dirías que son esos patrones? Pues seguramente el otaku es aquel que determina su uso de tiempo, entretenimiento y placer por el consumo del contenido japonés. O sea, no quedaría mínimo como un denominador que eso. Que eso sea bueno o que sea malo, pues me parece que tiene los mismos problemas del exceso de cualquier vicio o de cualquier tipo de consumo. O sea, cualquier tipología de consumo en exceso, pues tiene sus repercusiones negativas. Pero no me parece fundamentalmente que ser otaku o consumir anime sea más bueno o malo que cualquier otro hobby. ¿Tú crees que el anime tiene por definición, no quiero decir mejor contenido, pero cuando menos contenido que implica un poco más reflexión que a lo mejor otro tipo de géneros? Si tuviera que Eso es generalizar, lo que estaba sí. hablando con Farid justamente en un capítulo de Creativo, en donde intentábamos defender al otaku, es que precisamente este tipo de contenido involucra muchas veces un consumo consciente, ¿no? De estar constantemente viendo qué está pasando y no lo puedes poner en el fondo porque se te va la historia. Cuando hay mucho tipo de contenido que sí cumple esa característica de que, bueno, lo ves 15 minutos y entiendes bien qué está pasando y te pones a cocinar o hacer lo que tú quieras y volteas a ver y sigues entendiendo el hilo de la historia. Sí. Ese tipo de contenido, ¿no? Y específicamente aquí en México, en donde pues, la gran mayoría de la gente no hablamos japonés, es todavía un filtro mayor para involucrar la atención que le tienes que... Nunca lo había pensado. No me gusta hacer ese tipo de generaciones, pero para contestar tu pregunta y no dejar en el aire, voy a decir que sí. Yo creo que un poco por la propia historia del género, ¿no? Porque como la propia historia del género era un género muy de nicho, me parece que se ha hecho un poco más regular, más tradicional, más mainstream, por usar la palabra otra vez. Pero como era un género de nicho, creo que tenía menos ataduras y tenía menos responsabilidades de ser para consumo masivo. Y el ser de consumo masivo implica también un poco bajar la barra, porque si alguien nunca ha visto un anime y le pones de primer anime, no sé, Berserk o Evangelion, te van a decir de que, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿sabes? De que, dude, o sea, no tiene sentido, está demasiado exagerado o son premisas demasiado locas, no entiendo, ¿sabes? Y no te ganchas porque también tienen un ritmo muy diferente. Yeah. Lo mismo, de que, güey, pueden pasar 3 capítulos que no pasen nada porque es build up para el capítulo donde va a pasar algo muy interesante. Entonces, sí me parece que son más... No sé cuál sería el adjetivo, son más profundos, a lo mejor, porque tratan de cuestiones tal vez un poco más maduras, más problemáticas que las animaciones tradicionales, donde las animaciones tradicionales sí se sienten más Disney, ¿no? Como más de te entretengo y tan. O sea, es lo que estás viendo. Si le rascas 2-3 centímetros te vas a dar cuenta que no hay nada. Y el anime me parece que sí es un género que muchas veces, los buenos animes por lo menos, puedes rascarle y sigues encontrando que hay capas y capas y capas de intenciones comunicativas. Sí, para el hombre occidental esa estructura de contar las historias japonesa es muy distinta a lo que ya está, que se conoce como el cine americano, que es una plantilla ya muy definida de cómo contar las historias. ¿Tú ves anime en japonés con subtítulos? Sí, japonés con subtítulos. Sí, no, doblado. ¿Qué opinas de la gente que lo vemos en español? Lo ves en español, doblado en español. No, ya no somos amigos, Roberto. Es que no me gustan los subtítulos. ¿No? O sea, prefiero, porque siento que después, aunque entienda si pongo una película en español y le pongo subtítulos, mi mente gravita a confirmar. Pero, ¿y por qué las películas no las ves dobladas?
Porque entiendes inglés perfecto. Porque entiendo inglés perfecto. Pero si es una película coreana, la pones O doblada. sea, yo estoy diciendo, ¿Viste Juego del Calamar? por ejemplo, en específico en el tema del inglés, no las veo dobladas no porque entienda inglés, sino porque se escribió en inglés y de cierta manera el teléfono descompuesto al traducirlo pierde cierta fidelidad. En este caso, si están escritas en japonés, pues los dos van a tener ese mismo teléfono descompuesto, entonces ya los veo en español. Ah, o sea, en lugar de inglés pones español. O sea, te refieres a esa disyuntiva. Sí. Ya, ahí fíjate que la lógica, o sea, normalmente lo que he leído es que tienes que buscar cuáles son las primeras traducciones. Porque sí pasa mucho Pero que... no, perdón que te interrumpa, ¿no sería lo mismo verlo en japonés con subtítulos en español? A fin de cuentas lo que estás entendiendo es el Es una traducción igual. Pero fíjate que, por ejemplo, el énfasis de la voz y los tonos y así, esos son parte de la comunicación. O sea, la manera como se marca, las pausas, los énfasis. Sí, tienes razón. O sea, sí es parte del proceso aunque sea comunicativo. solamente el sonido. Totalmente, güey. Sí. Hay mucha gente que canta K-pop y no tiene ni idea de lo que está cantando. Sí. O sea, hay un ritmo. O sea, el hacer una pregunta con... Te estoy preguntando... O sea, te puedo hacer una pregunta en portugués y aunque no entiendas la palabra, el hecho de que cómo termine con el énfasis del sonido, vas a entender que es una pregunta. Sí, también cuesta todavía más trabajo escucharlo en japonés con subtítulos. Yo sí creo que cuesta más trabajo. A lo mejor es un tema de costumbre. A lo mejor pues ya lo estoy justificando. Canal 5 fue el que puso todo doblado y me gusta. Generalmente la neta es que los doblajes en español son muy buenos. No, sí, no son malos. El de Los Simpsons, por ejemplo, que me ha tocado verlo en español y en inglés. Y el doblaje de Los Simpsons en español era muy bueno. El de Dragon Ball también es muy bueno. Si tuvieras que hacer una recomendación a la gente que es como... Tiene resistencia a entrarle al anime, sobre todo desde tu experiencia que tuviste un break y luego volviste, ¿cuál sería tu recomendación? ¿O cuál sería tu justificación de volver a consumir anime? Pues creo yo que empezar con los más recomendados. A lo mejor no he visto muchos animes que no sean tan populares. Me imagino que son premisas mucho más locos, o mucho más locas, perdón. Entonces el empezar con estos intermedios, como el viaje de Chihiro, como el mi vecino Totoro se llama, ¿no? Hacen que empieza a meter un poco los pies en el agua, sin tampoco dejar completamente la costa, ¿no? Entonces vas cada vez arriesgándote un poquito más. Ese sería mi ¿Y por consejo. qué lo hiciste? Porque sentía que me estaba perdiendo algo. O sea, sentía que culturalmente me estaba perdiendo de algo muy valioso y que solamente estaba acostumbrado a cierto tipo de historias, a cierto tipo de estilos de animación y de películas y genuinamente me generaba curiosidad. Y también el entender al japonés, no sé, es algo muy interesante. En estas películas que he visto, el que te pinten al japonés como el everyday man, se me hace algo muy, muy bueno. Generalmente tenemos un arquetipo del americano en el que se basan la gran mayoría de las historias y el ver eso roto, a mí se me hace muy refrescante. Sí.